Buenas tardes, en nombre del Instituto Cervantes de Atenas, bienvenidos a la inauguración del ciclo de conferencias titulado La Casa de la Memoria, dedicado a la lengua y cultura de los sefardíes de Salónica. También me gustaría trasladarles el saludo del embajador de España, de Enrique Viguera, que lamentablemente no podrá conectarse al encuentro de esta tarde. Con los encuentros, la Casa de la Memoria, el Instituto Cervantes y la Embajada de España en Grecia, con la colaboración de la comunidad israelita de Salónica, deseamos dar comienzo a las actividades de la extensión de nuestro instituto en Salónica, para la puesta en funcionamiento física se ha visto retrasada por la pandemia, pero esperamos ponerla en marcha ya de forma presencial a partir de septiembre. La extensión de nuestro instituto en Salónica es un proyecto además largamente acariciado, tanto por nuestro instituto, pero también por la comunidad sefardí, porque juntos queremos recuperar la memoria sefardí de la ciudad de Salónica y también queremos estrechar los vínculos con nuestro pasado común, con nuestra cultura y con nuestro idioma de origen, el español. La Casa de la Memoria será un ciclo de encuentros periódicos dedicados al conocimiento, a la revalorización y a la difusión de la lengua y de la cultura sefardí en Grecia. Un legado, el de Sefarad, que constituye un importante nexo de unión entre España y Grecia. En estos primeros encuentros vamos a hablar del judío español, la lengua de los sefardíes, que desde Arsila a Salónica y desde Amberes a Esmirna han mantenido vivo durante 500 años los judíos que fueron expulsados de la península ibérica. No hay un caso semejante en la historia de los pueblos expulsados en que los desterrados hayan mantenido su cultura y lengua de origen durante tanto tiempo y en destinos tan alejados. Desde su nacimiento, el judío español ha sido una lengua viva con su propia evolución y características. Desgraciadamente, de forma progresiva, su uso ha ido decreciendo, también en el ámbito familiar, y de hecho ha sido declarado en peligro de extinción por la UNESCO. Afortunadamente, en los últimos años han surgido diversas iniciativas para revitalizar, transmitir y enseñar esta lengua, y que han tenido además como consecuencia el aumento del número de personas que aprenden el judío español. Durante estas 3 jornadas, hoy, el próximo jueves 3 de junio, también el 10 de junio, vamos a exponer y hablar del judío español y su pervivencia en el mundo actual, y también de los esfuerzos realizados para la conservación y la enseñanza del judío español en diferentes ámbitos. Nuestro más sincero agradecimiento a todos los participantes y ponentes, a la Embajada de España y de forma especial a la comunidad israelita de Salónica, en la persona de su presidente, David Saltiel, que esta tarde no nos puede acompañar, pero que en su lugar nos acompaña Beatriz Peragia, que es la presidenta de la Comisión de Cultura de la Comunidad Israelita de Salónica, a quien cedo la palabra. Estimada directora del Instituto Cervantes, señora Cristina Conte, señoras y señores, estoy muy contente de estar aquí hoy en este encuentro, el primo de los 3 que están organizados por el Instituto Cervantes con título La Casa de la Memoria. En la prima colaboración de la comunidad judía de Salónica y del Instituto Cervantes, con sostenibilidad del gobierno español. La participación de profesores conocidos de diferentes partes del mundo en este encuentro hoy, en los encuentros que van a seguir las próximas semanas, nos muestra que mucha gente se están interesando por la lengua judeo-española en todo el mundo. La comunidad judía de Salónica hay muchos años que se interesó por esta lengua para conservar la historia y la identidad de los judíos de Salónica.
como mostraron los resultados de las 4 conferencias internacionales que fueron organizadas en nuestra ciudad. El judo español no era solo una lengua que se hablaba, era una manera de comunicar en una sociedad multicultural como era la de Salónica, con los judíos estando la mayoría de ese pueblo. Era una lengua que se mantuvo, que se desarrolló y se usaba en jornales, en periódicos, fiestas, en obras de teatro en cantigas. Hoy nuestro esfuerzo no es solo de enseñar esta lengua de los que no conocen, la hablan los más ayudados en sus casas, con sus familias, sus colaboradores, mas la mayoría de esta gente desaparecieron en los campos de concentración. Queremos mostrar la riqueza de la cultura que nos dejaron desde los 50 miles de judíos que malheureusamente no tornaron en esta ciudad. Se dice de una cultura que dejaron de judíos que fueron expulsados de España en Granada, a Toledo, a Córdoba, y se engrandeció por muchos siglos en Salónica. Hoy el judo español es un puente que puede unir España con Grecia. Queremos que este encuentro de hoy sea el empecillo nuevo para muchas otras actividades que se van a hacer con la ayuda del Instituto Cervantes, enseñando la lengua y la civilización de los judíos de Salónica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Periajá, por su participación, por acompañarnos hoy aquí y por sus palabras. Y ahora sí que voy a ceder la palabra a la persona que ha coordinado estas jornadas y que es también la jefa de estudios del Instituto Cervantes de Atenas, Alicia Martínez Crespo, que va a presentar a nuestras ponentes de esta tarde, a quien quiero agradecer también su presencia hoy, a las profesoras Quintana y Molo y a la escritora Lucía Graves. Alicia, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Cristina, y bienvenidos. Efectivamente, la finalidad de este ciclo es contribuir de la mano de la comunidad israelita de Salónica a la difusión y revitalización del legado sefardí. Para este primer encuentro, que sirve de introducción, de marco, contamos hoy con 3 excelentes ponentes que hablarán durante 20 minutos cada uno y que al final contestarán a las preguntas que ustedes quieran hacer en el chat. Arrancamos entonces con este primer encuentro y partimos de aquel momento fatídico de 1492, cuando los españoles, judíos, son expulsados de la península ibérica. Un momento fatídico que dejará, como se dice en el documental que tendremos ocasión de ver, El último sefardí, una herida abierta no solo en los sefardíes, sino una herida abierta también en España. Una herida por el vacío que dejaron y también porque supuso una vez más el triunfo de la intolerancia y de la barbarie. Para afrontar este momento histórico, siempre doloroso, hemos querido acudir a una referencia literaria y es para nosotros un lujo contar hoy aquí con la presencia de Lucía Graves. Lucía Graves es autora de la novela La Casa de la Memoria, publicada en 1999 y que da nombre a este ciclo de seminarios. Esta novela, que comienza en Gerona con el edicto de expulsión, narra cómo Alba,
una joven judía, para salvar un texto sagrado de la destrucción y del olvido, lo tiene que memorizar, lo tiene que aprender de memoria. Y para ayudarse en esta difícil tarea, lo que va a hacer es asociar cada objeto, cada rincón de esa casa que tiene que abandonar, una palabra del texto, de manera que recorriendo la casa con su imaginación le va a resultar más fácil memorizar y recordar el texto sagrado. La novela además termina en Salónica, donde finalmente esas palabras del texto sagrado le ayudarán a Alba a construir su nueva casa allí. Esperemos que con estos encuentros o que estos encuentros ayuden también a mantener vivo ese legado y construir una nueva sociedad, una nueva casa donde reine la tolerancia y la convivencia tan necesaria en el mundo actual. Lucia Graves nació en Inglaterra, en Devon, y a los 3 años se trasladó con su familia a Mallorca, donde pasó toda su infancia. Se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de Oxford y cuando volvió a España trabajó como traductora literaria del español al inglés y del inglés al español. En la larga lista de traducciones se encuentran muchas de las obras de su padre, Robert Graves, y también libros de Anais Nin, Emilia Pardo Bazán, la obra completa de Carlos Ruiz Zafón. En el año 2000 publicó su ensayo autobiográfico sobre sus años vividos en España, Mujer desconocida. Lucía vive ahora entre Londres y Mallorca y esta tarde nos recibe en Londres. Buenas tardes, Lucía. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuando quieras. No sé, ¿me veis bien? ¿Me oís? Sí, muy bien, gracias. Vale, pues voy a hablar. Muchas gracias. A ver, mi novela, La Casa de la Memoria, nació de una manera puramente espontánea a raíz de una visita que hice al barrio judío del CAI de Gerona, hace más de 20 años, cuando vivía en Barcelona. Una amiga me había animado a ir. Es un lugar que induce a la meditación, me dijo. En un tiempo fue un importante centro de misticismo judío. Lo cierto es que al pasear por aquellas calles estrechas y silenciosas, tuve la impresión de que el espíritu de los judíos exiliados había quedado pegado a aquellas piedras. El lugar me causó una impresión tan poderosa que poco después me fue fácil inventarme a los personajes de esta historia que se iba imponiendo sobre mí e imaginar lo que les pudo haber ocurrido a raíz de su expulsión. Además, desde mi época de estudiante me había fascinado el milagro lingüístico judeo-español, una lengua que, como hemos dicho, había logrado sobrevivir tantos siglos a pesar de la influencia de otras lenguas vernáculas. Y el hecho de que ahora la UNESCO la considere una lengua en serio peligro de extinción es alarmante y aplaudo este programa de encuentros organizado por el Instituto Cervantes de Atenas y la Comunidad Israelita de Salónica. Personalmente, siempre me he sentido afín con los judíos sefardíes por esa doble o triple identidad cultural con la que conviven, por haberme criado yo también con 3 culturas, la inglesa de mis padres y la española y catalana de mi país adoptivo, con todos los problemas y las ventajas que este tipo de experiencia conlleva, en especial la añoranza que se siente estés donde estés. Me interesaba explorar la añoranza que debieron de sentir los judíos y catalanes, que en mi historia inventada acabarían en Salónica. En el siglo XV, Gerona era una ciudad amurallada, dividida en 2 por el río Ñar, y el barrio judío, el Call Jueu, como lo llaman los catalanes, estaba situado en lo alto de la ciudad, cerca de la catedral, en lo que había sido en un tiempo una ciudad fortaleza de los romanos, conocida como la Forsa. A partir del siglo IX, los judíos se habían instalado en la Forsa por motivos prácticos de la comunidad y no porque les obligaran a vivir separados de los cristianos. Muchos de ellos poseían molinos, huertos, viñas y otras propiedades fuera de su barrio e incluso fuera de la ciudad y comerciaban libremente con los cristianos. Hubo épocas de gran tensión, sobre todo en el siglo XIV, pero durante el siglo XV los judíos del Call de Girona disfrutaron de una relativa paz en su relación con los cristianos. El día en que visité Girona por primera vez, una tarde fría y clara de febrero,
Resultaba fácil imaginar cómo había sido el CAI cuando los judíos, sin saberlo todavía, vivían sus últimos años en una ciudad que había sido su hogar durante 6 siglos. A diferencia de otras juderías españolas, el CAI de Barcelona, por ejemplo, donde lo que en su tiempo fue un barrio separado ha quedado absorbido por el resto del casco antiguo, la judería de Girona, por estar situada en una zona apartada del centro comercial, no ha cambiado su aspecto externo ni ha perdido su característico aire medieval. Es un barrio sobrio y tranquilo, con calles estrechas y empinadas, algunas formando escaleras que acaban en plazas diminutas, otras cubiertas a modo de túnel. Hay orden y proporción en la arquitectura, a pesar de la laberíntica distribución de sus calles. En una casa todavía podía verse el hueco en el dintel de la puerta, donde los ocupantes de la casa guardaban su mezuzá. Descubrí que una de las casas había sido restaurada y transformada en un centro cultural dedicado a Monastruc de Porta, también conocido como Nachmanides, que vivió en Girona en el siglo XIII. Nachmanides fue médico y filósofo y gran impulsor de las ideas cabalistas por las que Girona fue famosa en su tiempo. Mientras visitaba la casa de Nachmanides y paseaba por las calles angostas del CAI, comprendí que nada había cambiado sustancialmente desde que la comunidad judía había tenido que abandonar su hogar 5 siglos antes. Era como si los judíos residentes en este lugar, que habían tenido aquí su sinagoga, su carnicería, sus talleres y sus tiendas, acabaron de marchar hacía tan solo unos días. Después de mi visita, decidí averiguar más sobre cómo había sido su vida aquí en los últimos años de residencia en Sefarad. El personaje de Alba y lo que pudo haberle sucedido a raíz del edicto de expulsión se fue perfilando entre la realidad y la ficción. Le di a Alba 2 nombres, Alba Levaná. El primero, un nombre romance relacionado con el sol. El segundo, un nombre hebreo relacionado con la luna. Estos 2 nombres para mí resumían la dualidad de su existencia, pues mi heroína se sentía tan catalana como judía. Con su nombre de familia, de Porta, la relacionaba con el famoso cabalista, de quien habría heredado su sensibilidad, su inteligencia y su clara visión del mundo. Cuando el rabino Astruc descubre un librito cabalístico oculto bajo las baldosas de la sinagoga, decide buscar a alguien capaz de memorizar el texto para que cuando salgan del país hacia el libro no corra riesgo de destrucción por las autoridades católicas y se pueda dictar el texto en un lugar seguro. A los judíos se les permitía llevarse los rollos de la Torá y sus listas de registros, pero cualquier tratado religioso corría el riesgo de ser confiscado por las autoridades en puestos fronterizos, donde tenían a judíos conversos que identificaban los textos. Para Astruc, Alba de Porta es la única persona que le parece indicada para esa labor, a pesar de ser una mujer. Y es que, aunque a las niñas judías catalanas se las instruía prioritariamente para ser buenas amas de casa y madres devotas, se daban muchos casos de niñas que sabían leer y escribir y que al casarse ayudaban a sus maridos como escribientes. Además, mi personaje no solo sabía leer y escribir, sino que había sido criada por su abuelo, un hombre dedicado al estudio de la cábala. Astruc le enseñaría a memorizar, le enseñaría a hacerlo utilizando su propio hogar como punto de apoyo. Al ir creando a mi personaje y sus experiencias fueron surgiendo necesariamente los distintos temas que marcarían la novela: exilio, identidad y memoria, o el viaje entre 2 mundos. La memoria es seguramente el tema predominante. Alba memorizará un texto sagrado. El arte de memorizar, asociando las imágenes de un edificio con palabras, se atribuye al poeta griego Simónides, de quien se dice que descubrió esta técnica mnemónica porque un día acababa de salir de un banquete cuando el edificio se derrumbó y todos los que se encontraban dentro murieron. Simónides pudo reconstruir la lista de los asistentes al banquete porque recordaba el lugar en que estaba sentado cada invitado.
Muchas otras técnicas eran comunes durante la Edad Media. En general, se trataba de utilizar imágenes que forman parte de nuestro mundo conocido y asociarlas con las palabras. Utilizar un edificio conocido para recordar un texto largo, como en el caso de Alba, tenía la ventaja de servir también para recordar el orden exacto de los capítulos, de los párrafos, de las palabras, porque se han convertido en imágenes cuyo orden no puede olvidar. Durante su largo viaje de exilio, por fin dictará su texto en Venecia, una ciudad cosmopolita donde se respira un aire de libertad y donde el libro quedará a salvo. Sentada delante del copista, sosteniendo en su mano la llave de su casa de Girona, Alba no tiene más que entrar mentalmente en su hogar para recordar cada palabra memorizada. Mientras recitaba, fui pasando como un espectro de una habitación a otra, abriendo armarios y cofres, bajando las escaleras hasta la cocina, con sus cestos llenos de higos y peras, las jarras de agua arrimadas contra la pared, los sacos de harina, las amasaderas y los rodillos, las ollas, las cazuelas, y luego saliendo al patio vi las palomas, vi nuestro gato blanco y negro tendido al sol entre los tiestos de geranios y margaritas. Cada pasaje me iba devolviendo a la memoria los detalles más minuciosos de la casa del CAI de Girona. Y tan vivamente que me llené de ansias por oler y tocar y escuchar, por oír los pasos de alguien bajando por el callejón. En el lugar y en el momento que nos concierne, la relación diaria entre judíos, cristianos y conversos era, a pesar de todos los problemas que podían surgir, relativamente pacífica. Al fin y al cabo eran vecinos que se conocían de toda la vida, tenían intereses comunes y el carácter pragmático de los catalanes invitaba a la convivencia. Por otra parte, quizás porque era una comunidad empobrecida, esta no representaba una amenaza para los ciudadanos más influyentes de la ciudad. En todo caso, el edicto de expulsión fue un golpe totalmente inesperado para los judíos de Girona, en realidad para todos los judíos de los reinos de Fernando e Isabel, y difícil de creer. Les resultaba imposible imaginar que la expulsión ocurriría de verdad, y si ocurría, que no sería solo una medida pasajera. Prueba de ello es que muchas de las ventas de las casas que solo tuvieron lugar unos días antes de la salida al exilio, a finales de julio del 92. Y en algunos de los documentos de venta existe una cláusula para especificar que si el dueño de la casa regresara a Gerona, podría volver a comprársela al comprador que figura en el documento. Lo mismo ocurría en todas las comunidades judías de Sefarad. Es fácil, pues, comprender la perplejidad y la enorme decepción de todos los judíos españoles cuando tuvo lugar la expulsión general. Llevaban al menos 14 siglos en la península ibérica. De hecho, su presencia era más antigua que la de sus señores cristianos, y siempre habían contribuido al bien de sus distintos dominios. Es cierto, sin embargo, que su relación con los cristianos siempre había sido precaria y ambigua, oscilando entre la cercanía y el alejamiento. Es fácil, pues, En el CAI de Girona, como muchas otras aljamas españolas, estaba verdaderamente empobrecido. Después de los terribles ataques y pogromos que habían tenido lugar en toda la península 100 años antes, la judería gerundense nunca había vuelto a ser el núcleo activo e influyente de antaño. Quedaban tan solo unas 20 familias practicantes, aunque algunos miembros de esas mismas familias se habían convertido al cristianismo y también vivían en Gerona, en las calles cercanas a la judería. Los conversos eran a menudo criptojudíos, arriesgándose a provocar la furia de la Inquisición, que diariamente se hacía más severa. Estaba ocurriendo lo mismo en todos los reinos de Castilla y Aragón, y todo ello conducía a un antisemitismo general. Con esta situación como fondo, don Fernando y doña Isabel decidieron firmar el decreto de expulsión general de sus tierras 2 meses después de la caída de Granada, el 31 de marzo de 1492. Y un mes más tarde, en Gerona, como en todas las aljamas de sus reinos, los judíos abrieron sus puertas y ventanas para escuchar
la voz del pregonero. Mandamos a todos los judíos y judías de cualquier edad que sean, que viven y moran y están en dichos reinos y señoríos, que hasta el fin de este mes de julio salgan con sus hijos y sus hijas, y criados y criadas, y familiares judíos, así grandes como pequeños, de cualquier edad que sean, y no sean osados de tornar a ellos de viniendo ni de paso, ni en otra manera alguna. So pena que, si no lo hicieren y cumplieren así, incurran en pena de muerte y confiscación de todos sus bienes para nuestra Cámara y Fisco. Cuando ocurrieron estos terribles hechos, Alba de Porta, con 16 años recién cumplidos, acababa de enamorarse de Vidal, un joven judío que había llegado de Barcelona poco antes. Ante la noticia, los enamorados han de tomar decisiones. Vidal opta por la conversión y por quedarse en Girona. Alba decide marchar. El edicto ha despertado en ella un sentido de identidad comunitaria y sabe que si se queda, le será imposible crear una vida con Vidal, lejos de los suyos. Se resigna a tener que abandonarle. Pero en cuanto el rabino Astruc le pide que memorice el libro, Alba de pronto se encuentra ante una misión histórica, algo que la obliga por encima de cualquier otro sentimiento. No se siente heroica, sino que sigue su instinto casi a ciegas, contra la lógica que le dicta su corazón. Sabe que solo así estará en paz consigo misma, con su identidad judía. Cuando Alba cierra la casa de Girona para marchar al exilio, siente por un momento que es una persona sin voluntad propia. Volví la cabeza para ver a mi gente reunida al fondo del callejón, pero lo que vi me parecía extrañamente remoto. Las figuras humanas, el carro, el caballo, los fardos y baúles, eran imágenes congeladas en una miniatura, una viñeta de la historia de los judíos de Girona, como las que había mirado de niña en la Hagadá ilustrada de mi abuelo, con sus detalles minuciosos de la huida de Egipto y sus colores brillantes. Era como si el tiempo solo contara desde aquel momento hacia atrás, cubriendo mi pasado y el de mis antecesores, como si esta fuera la última página del libro. Y yo, Alba Levana de Porta, no era más que un instrumento sin voluntad propia, un dibujo de alguien sosteniendo una llave, cerrando una puerta, concluyendo una historia. Y sin embargo, al ir avanzando en su viaje hacia lo desconocido, va recuperando su individualidad. El libro que lleva en su cabeza expone la visión cabalística del mundo en el que todo, desde lo más grande hasta lo más diminuto, está conectado por la luz divina. Y esta visión la ayudará a sobreponerse a su situación de exiliada y también a la tristeza de haber tenido que dejar atrás a Vidal. Una relación, por cierto, que no acabará en el momento de su salida de Girona, sino que concluirá de manera inesperada en Salónica. Y cuando por fin llega con su familia a Salónica en el otro extremo del Mediterráneo, el libro memorizado, que la ha guiado a través de un laberinto emocional, inspirará el proceso inverso, permitiéndole trazar el plano arquitectónico de su nueva casa. Habiendo recordado el libro a través de la casa de Girona, ahora es la casa, con su puerta, su tejado, patio y habitaciones, la que será recordada a través del libro. La casa que construye en Salónica es idéntica a la de Girona. Y como dice Alba, la casa era el libro y el libro era la casa y nada parecía tener principio ni fin. Su madre anciana podrá dormir en la misma habitación que ocupaba en Girona. Incluso la llave que tantos sefardíes se llevaron consigo será también la llave de su nueva casa, mentalmente transportada y reedificada. Bueno, nada de lo que ve Alba en Salónica puede recordarle el país de sus antepasados, pero dentro de su hogar vuelve a encontrarse en Girona y en el día a día de su pequeña comunidad sigue pensando y sintiendo como lo hacía en Cataluña, porque su lengua materna sigue viva y la lengua es su identidad, su ADN. Su comunidad se unirá a judíos llegados de todas partes de la península ibérica y sobre la lengua mayoritaria, la castellana, quedarán prendadas palabras y expresiones catalanas
y de cada rincón de Sefarad. El judío español será para todos ellos la casa de su memoria o el edificio de sus recuerdos. Y ya está. Muchas gracias, Lucía, por esta. Hay mucha gente de Tel Aviv que nos está viendo y me dicen que se acuerdan de cuando viniste a presentar la novela hace 20 años. Hace años, bueno, sí. muchísimas gracias. Y Vale. pasamos a la siguiente intervención, el nacimiento y evolución del judío español. Y contamos con una especialista de excelencia, una primera figura, Aldina Quintana. Quiero agradecer muy especialmente no solo la presencia hoy aquí de Aldina Quintana, sino toda su ayuda, aportación de ideas, discusión, tiempo, que han sido clave para que estos encuentros tengan lugar. Aldina, muchísimas gracias, te lo agradecemos de verdad, y también la ilusión que ha puesto, pues como me confesó en una ocasión, su pasión por el judío español empezó precisamente en Salónica. Aldina Quintana, además de periodismo en la Universidad Complutense, estudió Ciencias Políticas, Filología Española y Filología Alemana en la Universidad Libre de Berlín y se doctoró en la Universidad Hebrea de Jerusalén con una tesis sobre la geografía lingüística del judío español. Docente en universidades de Alemania, Estados Unidos e Israel, ha sido investigadora en el CSIC en Madrid. Desde 2009 es profesora titular de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde imparte cursos de filología y lingüística española, incluido el judío español. Su actividad investigadora se centra en la historia de esta lengua, en especial el periodo de formación, la variación y el contacto lingüístico del judío español con otras lenguas romances, desde un enfoque interdisciplinario que combina la lingüística, la sociolingüística y la historia. En este campo ha publicado un centenar de artículos y el libro Geografía lingüística del judío español, estudio sincrónico y diacrónico. Actualmente dirige en el marco de su actividad en la Universidad Hebrea varios proyectos de investigación, entre ellos el corpus diacrónico y el corpus oral anotados del judío español. Desde 2015 es miembro correspondiente de la Real Academia Española por Israel. Muchas gracias, Aldina, que nos saluda hoy desde Jerusalén. Ahora. Bueno, pues buenas tardes. Shalom a todos los que estén escuchando. Y bueno, pues voy a pasar rápidamente a mi ponencia, que tiene mucho que ver sobre todo con el final de la ponencia de Lucía, ¿no? Bueno, yo parto siempre de la... sí, a ver, es que tengo un problema porque yo no puedo... A ver... ahora, sí, es que no tenía permiso antes. Bueno, yo parto de la base de lo que nos muestran los documentos escritos antes de 1492, ¿no? Entonces, estos documentos, o sea, escritos por autores judíos, naturalmente, ¿no? Según estos documentos, el judío español, naturalmente, no existió antes, porque los judíos hablaban las lenguas del lugar en el que residía, y estas normalmente no diferían de las lenguas de los cristianos, más que en el vocabulario ético-religioso, que era básicamente hebreo, y también parte del vocabulario árabe, que era un poco diferente, especialmente en la forma. Antes de la expulsión de la península ibérica, tampoco existía una identidad nacional sefardí. Por lo tanto, el judío español es producto de la expulsión, de la inmigración forzada y de la diáspora. Y esta es más o menos la tesis que yo defiendo y la que también voy a seguir. La historia del judío español se divide en tres periodos. El periodo de formación del judío español, que abarcaría el siglo XVI y gran parte del siglo XVII. El judío español clásico tradicional, que ocupa el siglo XVIII y los dos primeros tercios del siglo XIX, y por último el judío español moderno, pues desde el último tercio del siglo XIX. La formación de nuevas lenguas, como consecuencia del traspaso de dialectos a otro entorno geográfico, es un proceso
que ha sido ampliamente estudiado en las últimas décadas. Ello nos permite aplicar estos conocimientos a la información que ofrecen los documentos escritos en el Imperio Otomano para poder reconstruir el proceso de creación del judeo español. Con términos como nivelación dialectal, convergencia dialectal, coenización y homogeneización, denominamos el resultado del contacto entre hablantes de dialectos mutuamente comprensibles, como era el caso de los dialectos que los expulsados llevaron al Imperio Otomano en 1492. El nacimiento de ladino, judío, español o judeo español, como lo denominamos en el mundo académico, comenzó en 1492 en los puertos marítimos de España, en el momento en que los expulsados se concentraron para partir al exilio. A partir de ese momento debemos tener en cuenta el comportamiento lingüístico de los miembros de la generación de los expulsados y de sus hijos y nietos principalmente, para entender cómo se ha ido formando esta lengua. Desde ese primer encuentro en los puertos, los expulsados continuarían hablando sus dialectos y variedades de las lenguas de la península ibérica o sefarat. A las comunidades que fueron creando en el Imperio Otomano en lugares como Salónica, Monastir, Estambul y otros, llegaron también judíos que hablaban dialectos italianos y portugueses, con los que también se podrían entender más o menos. Sin embargo, en las conversaciones cara a cara, intentarían acomodarse a la lengua del otro. Acomodación quiere decir que si una persona habla otra lengua y en la lengua de una de ellas se dice yo estoy hablando de mi mujer, en la lengua del otro se dice yo te estoy hablando de mi mujer, el primero se puede acomodar a la lengua del segundo y decir también yo te estoy hablando de mi mujer o viceversa. En el caso de los judíos que se establecieron en las primeras ciudades del Imperio Otomano, ¿no? Como Salónica, Estambul, Edirne, Monastir y otras muchas, todo indica que la generación de los expulsados abandonó sus dialectos, es decir, el catalán, aragonés, portugués, etc., en favor del dialecto mayoritario, es decir, del castellano. No solo porque los hablantes de castellano formaban el grupo numéricamente más importante, sino también porque el castellano era la lengua hablada por el grupo de mayor reputación social y cultural y porque el castellano en 1492 contaba ya con más prestigio que las otras lenguas de la península ibérica. Pero estas variedades de castellano, aprendidas en el contacto diario, cara a cara, estaban ligeramente impregnadas de préstamos y transferencias de los dialectos maternos, como aragonés, catalán, etc., así como de lo que llamamos hiperadaptaciones, es decir, formas que no existían anteriormente y que son el resultado de acomodaciones fallidas al adquirir el castellano de manera imperfecta, fuera de un marco de aprendizaje reglado, es decir, de una escuela, pues como hacemos hoy día, ¿no? Normalmente. Pero la función crucial en la formación del judeo español la tuvieron los hijos de los expulsados, nacidos en los diferentes escenarios del Imperio Otomano, puesto que ellos proporcionaron el input a la lengua que se comenzaría a fijar en las generaciones siguientes, especialmente en la tercera generación. Estos niños no adquirieron la lengua de sus padres, porque para ellos no representaba ni un modelo a seguir ni una marca de identidad. Esta ausencia de un modelo estable del que aprender la lengua les obligaba a seleccionar las formas de lengua de entre la amplia variedad de modelos que escuchaban de los adultos de la comunidad. Esta selección de formas la hacen normalmente de manera aleatoria o fortuita, tomando una palabra de aquí, otra de allá, una forma de aquí, otra forma de allá, como si estuvieran en un supermercado del que escogen productos a su antojo. Pero como ocurre con los niños en un supermercado, estos se fijan en productos de los que han oído hablar lo suficiente como para fijar su atención en ellos. Normalmente
quieren las mismas cosas, que han visto a sus amigos. Lo mismo ocurrió en la creación de la lengua de estos niños. El resultado es que las formas de lengua no usadas o poco usadas en la generación de sus padres desaparecen cuando estos mueren, mientras que la nueva lengua creada por cada niño, a la que llamaré lecto, se convierte en su lengua materna. Podemos imaginar que en 1510 en Salónica había tantos lectos como niños y jóvenes. Estos lectos individuales se caracterizan por contener una gran variación de formas que cada niño emplea en concurrencia y de manera inconsciente, incluso en la lengua de aquellos que crecieron en un contexto social próximo, incluso puede tratarse de hermanos, ¿no? Todas estas formas se podrían encontrar en alguno de los dialectos hablados en la península ibérica, pero en combinaciones nuevas, de modo que ninguno de los lectos en su conjunto sería ya castellano o catalán o aragonés o portugués, sino lenguas individuales nuevas. Afortunadamente, esta variación la encontramos documentada en los primeros textos escritos en judeo-español, de los que son autores aquellos niños y adultos en la década de los 60 del siglo XVI. Para los que conozcan a estos grandes rabinos del siglo XVI, pues me refiero, por ejemplo, a Moshe Almosnino, Meir Benvenisti o Yosef Formón, traductor del Jobat HaLevavot, y que todos ellos vivieron en Salónica o en las cercanías de Salónica en el siglo XVI, ¿no? O sea, crecieron y vivieron y fallecieron también en Salónica. Como ejemplo puedo decir pues, que en estos documentos, ¿no?, se observa que el mismo autor usa indistintamente formas como por ejemplo nos, nosotros, pero también ya mos, mosotros, etcétera, ¿no? O sea que ahí tiene 4 formas a su disposición para que las generaciones posteriores pues, seleccionen una de ellas, ¿no?, normalmente. O también encontramos formas, la preposición, ¿no?, con el pronombre, ¿no?, contigo, al lado ya de conti. O formas verbales, por ejemplo, el pretérito perfecto simple, ¿no?, que de primera persona de plural, que en español podríamos decir, pues, ayer cantamos, ¿no? En judeo español moderno se dice ayer cantimos, encontramos formas que podrían representar cantamos, ¿no?, cantemos, que fue el segundo paso, y también ya en algún autor como en Josep Formón, la forma del judeo español moderno, cantimos, que es al final la que ha sido seleccionada. Bueno, estas variantes se usaban en concurrencia y mostrando una gran inestabilidad. Solo ciertos rasgos se habían vuelto permanentes o habituales en la producción discursiva de sus autores, ¿no?, que más o menos representa no solamente a los autores, sino podríamos decir todos los hablantes, ¿no?, de esta primera generación de niños nacidos en el Imperio Otomano. Pero a pesar de ello, todos estos lectos formaban parte de la precoiné judeo-española en su fase 2, en la que confluían formas de la variación social, geográfica y funcional en combinaciones diferentes, además de formas del hebreo y ya bastantes formas, especialmente de palabras, ¿no?, del turco. Esta fue la primera contribución a lo que llamamos nivelación dialectal, que tuvo como resultado una coiné, es decir, el nacimiento del judío, ladino o simplemente español, que, como estamos viendo, se formó sin contacto con el español. Los niños y adolescentes de la tercera generación se encontraron con una variación social ya más estable y con un conjunto más restringido de variantes para elegir, entre las que seleccionarían, en la mayoría de los casos, las de mayor frecuencia de uso en el conjunto de la comunidad. Fueron, en definitiva, los
que comenzaron a estabilizar la lengua heredada de sus padres, dando lugar a un sistema más estable que se caracteriza por contar con un subsistema morfológico reducido en comparación con el de los dialectos que han contribuido a la nivelación. Es decir, el sistema morfológico, y eso de verdad lo vemos en el judeo español, es mucho más analógico y mucho más reducido que el sistema del castellano, del catalano, del portugués o de cualquiera de las lenguas de la península ibérica. Precisamente esto es lo que dejan traslucir también textos sefardíes impresos entre los años 1580 y 1643, de los que serían autores estos niños de la tercera generación, ¿no? La lengua de estos textos parece ser un habla que se ha estabilizado relativamente dentro de su variación, con un número de formas variantes ya mucho más limitado. Ahora, hay que destacar que la formación del judeo español ocurrió en el marco del proceso de reasentamiento de los expulsados y de sus hijos y de sus nietos en diferentes lugares del Imperio Otomano, y ante la imperiosa necesidad de reconstruir una nación más homogénea entre una red de comunidades minoritarias, lo que condujo también a la creación de una nueva síntesis sociocultural en la que la experiencia del exilio moduló no solo una identidad híbrida marcada por la integración de elementos de los diferentes pueblos ibéricos con otros de las culturas locales, sino también nuevas formas de expresión culturales y religiosas. Y esto es lo que se conoce como identidad sefardí, de la que el judeo español se convirtió en su principal portador. Quien no hablaba esta lengua no era sefardí. Quien no hablaba yidió no era un sefardí. Precisamente el concepto sefardí aplicado al pueblo en su conjunto, no solamente como topónimo de la península ibérica, comenzó a aparecer en la literatura rabínica a finales del siglo XVI o principios del XVII. Por ejemplo, en los responsa del rabino Jajam Aron Zazón, nacido en Salónica en 1555, se habla de la casa de un judío sefardí que vivía aquí en Salónica, llamado Abram. Es traducción del hebreo, y la discusión aquí gira en torno precisamente al nombre, porque parece ser que en un documento de divorcio no está escrito Abraham, sino Abram, como los sefardíes pronunciaban este nombre. También a finales del siglo XVI, la mayoría de los judíos bizantinos y los arabizados habían sido cultural y lingüísticamente sefardizados. Es decir, habían adquirido muchas de las costumbres y tradiciones de los sefardíes y especialmente habían adquirido la lengua sefardí o español. El proceso de selección de formas siguió en las siguientes generaciones, y es al final del siglo XVII cuando observamos una lengua verdaderamente formada, como se pone de relieve en las coplas de Yosef Atzadik de Abraham Toledano, bueno, que son maravillosas desde el punto de vista literario y también desde el punto de vista lingüístico. Son coplas escritas a finales del siglo XVII, pero que se publicaron, creo recordar, en 1829 o 30 o 31 o 32, ¿no? Bueno, un momento que se me ha corrido el papel. Vamos a ver. Sí, bueno, entonces, desde principios del siglo XVIII, el judeo español se convirtió también en la principal lengua escrita de los sefardíes. Su alto grado de aculturación otomana y el desconocimiento de la lengua hebrea comenzaron a preocupar a los rabinos, quienes vieron en ello los síntomas de una profunda crisis ético-religiosa. Muchos hábitos y costumbres de la sociedad otomana chocaban con la práctica y valores morales del judaísmo. Los rabinos entendieron que la solución para acercarlos a sus raíces
y fortalecer la observancia era enseñar el judaísmo en judeo-español o ladino, como los autores de este periodo denominaban su lengua materna. Con la publicación de la traducción del hebreo Letras de Rabbi Akiva, a la que siguieron numerosas obras originales y otras traducidas de la lengua santa, se inauguró en 1729 el llamado periodo clásico o siglo de oro de la literatura sefardí. Lo más importante fue sin duda, o la obra más importante, perdón, fue sin duda el Meam Loes, una voluminosa colección de comentarios bíblicos que recoge todo el saber rabínico acumulado hasta entonces, que durante varias generaciones sirvió de guía del judaísmo en las comunidades del Imperio Otomano y del norte de África. El primer volumen, publicado en 1720, tuvo por autor al rabino Yaakov Juli, que había nacido en el área de aquí, ¿no?, de lo que hoy es Israel, probablemente en Jerusalén, en 1685, y era rabino en Estambul. Y fue seguido por otros volúmenes de diferentes autores que se reeditaron en diferentes ocasiones en Estambul, Salónica, Esmirna, Jerusalén y Liorna hasta 1899. Con la publicación de los primeros volúmenes de la serie, en 1730 y 1732, de los que era autor el Jajam Yaakov Juli, se inició también una especie de unificación lingüística del judeo español y que fue secundada por otros rabinos. La necesidad de emplear el judeo español como lengua escrita de nuevas modalidades y de acercar los textos a los miembros de las comunidades exigió de los rabinos una especie de estandarización. Esta se realizó a partir del característico vernáculo de la élite con mayor reconocimiento, es decir, de la modalidad oral de la clase rabínica. La hebraización del judeo español fue un recurso muy importante o una estrategia en este proceso, no solo por reducir la distancia que en cuanto a estima los separaba de la lengua santa, sino primordialmente para otorgar la autoridad legal y religiosa similares. Se puede afirmar que se produjo una santificación del judeo español. El éxito de estas obras entre los sefardíes ocasionó sin duda numerosos cambios en la lengua hablada diaria. Muchos cambios léxicos y sintácticos se preservaron en el judeo español moderno. El judeo español clásico contenía también numerosos balcanismos léxicos de origen turco, o sea, es decir, se trata de palabras o formas que existen en todas las lenguas de los Balcanes y también en judeo español. Formas híbridas entre el hebreo y el turco, como Purimlik, regalo, con ocasión de la fiesta de Purim, Jajamblik, rabinato, o Jajam Bashi, gran rabino, eran frecuentes en este periodo. Sin embargo, con la pérdida del poder otomano y las reformas Tanzimat iniciadas en 1838, por las que el Imperio Otomano comenzó a abrir sus fronteras a Occidente, las comunidades sefardíes fueron sometidas a una profunda modificación debido a la asimilación de elementos culturales occidentales y que afectaron intensamente a la lengua sefardí. Primero, ciertos sectores de las capas más humildes de la sociedad sefardí entraron por primera vez en contacto con el español a través de la escolarización de niños y niñas en escuelas protestantes y anglicanas, ocasionando una cierta rehispanización léxica del vocabulario como consecuencia de la escolarización en estas escuelas, ¿no? Después, la norma judeo-española tradicional, es decir, la norma rabínica, acabó por ser sustituida por una norma re-romanizada bajo un modelo no hispánico, sobre todo francés, a través de las escuelas de la Alliance Israélite Universelle, que a partir de 1860 empezaron a funcionar en el Imperio Otomano, y también a través de los nuevos géneros literarios adaptados de Occidente, sobre todo a través de la prensa escrita. Además,
el contacto de los hablantes de judeo-español con las lenguas nacionales de los estados creados en los Balcanes en el Tratado de Berlín en 1878 y posteriormente provocó su fragmentación o por lo menos una mayor dialectalización de la lengua. Aún con todo, el judeo español siguió teniendo un papel primordial en la definición de la identidad sefardí, hasta que esta nación se comenzó a disgregar como consecuencia del proceso gradual de integración forzada de todas las minorías en las sociedades de los Estado-nación de los Balcanes. A ello hay que sumar también los incendios, como el de Salónica de 1917, las guerras, guerras balcánicas, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, naturalmente, y la emigración a países del mundo occidental. Especialmente la casi total destrucción de las comunidades de los Balcanes por los nazis y sus colaboradores, y la masiva emigración a Israel de los judíos de Bulgaria y Turquía, es decir, los que habían prácticamente sobrevivido al nazismo tras la creación del Estado de Israel en 1948. La disolución de la diáspora sefardí, la pérdida de su identidad transnacional, la ausencia de funciones sociales del judeo español al ser desplazado por otras lenguas y, en consecuencia, el hecho de que ya no se transmite de una generación a otra, lo han colocado en la situación de lengua severamente amenazada de muerte. He entendido que esta situación es el motivo principal por el que la comunidad israelita de Salónica y el Instituto Cervantes inician hoy estos encuentros. Ashlajá y Raushida, que tengáis, os deseo mucha suerte, y para concluir solamente quiero decir que se puede afirmar que la otomanización, hebraización y balcanización y en consecuencia su dehispanización marcaron la historia del judeo español en las comunidades del Imperio Otomano hasta el siglo XIX. La ausencia de contacto con el español permitió el desarrollo del judeo español libre de las restricciones a las que las normas estandarizadas someten la evolución natural de las lenguas. El judeo español tuvo sus propias normas, pero mucho más flexibles, lo cual permitió que en ciertos aspectos haya evolucionado más allá que cualquiera de las variedades del español o incluso de cualquiera de las lenguas románicas. Gracias a todos. Aldina, muchas gracias por este viaje excepcional desde los orígenes del judío español hasta hoy. Muchas gracias, Aldina. Y pasamos entonces a la última ponencia de hoy, la pervivencia del judío español en Grecia, con la intervención de Rena Moljo. Rena Moljo, historiadora, ha publicado numerosos estudios sobre diferentes aspectos de los judíos en Salónica. Su primer libro, Los judíos de Salónica, 1856-1919, una comunidad única, obtuvo la distinción de la Academia de Atenas en el año 2000. Ha recibido también diferentes premios en Francia por su contribución a la Academia Francesa, entre ellos en 2015 Prix de la Recherche en París. Su libro Lugares judíos en Salónica, breve historia y guía, se ha traducido a varias lenguas y ha sido un éxito de ventas. Ha trabajado también, entre otros muchos, en los programas de historia oral del Museo del Holocausto de Estados Unidos. Muchas gracias, Rena, cuando quieras. Estoy pronta. Muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Vos quiero regresar por esta invitación y de tener la suerte de estar en esta compañía. Bueno, yo sé en judeo español una iletrada, porque el español, como decíamos antes, o lo que ahora se llama el judeo español, es mi primera lengua materna, mas como la embellecían sintiendo mis parientes que la hablaban en casa o con los otros miembros de la familia, hay que decir que afuera de mí, que nací después de la guerra,
Las otras personas de mi alrededor eran entre los pocos que sobrevivieron del Holocausto y de la destrucción de la comunidad judía de Salónica. Puede ser, es por esto que cuando se adresaban a mí en español, yo respondía siempre en griego. Era mi segunda lengua materna, la lengua de la alegría, de los jugos con otros chicos y amigos de la escuela, con los cuales prefería identificarme al lugar de ser una judía en luto. Es mucho más tarde que me apercibí del valor de mi herencia sefaradí, ainda más del judeo español, su tesoro lingüístico. Por empezar, cuando, en paseándome al borde de la mar en Salónica, encontré 2 turistas mexicanos con los cuales pude hablar y entenderme. En primero me maravillé y después pensé que como el mexicano es una lengua española, nuestro judeo español no es solo una lengua común, una koiní, entre las comunidades judías de los Balcanes, mas es también una lengua hispánica. Hasta el día que empecé mis investigaciones históricas en el Instituto Ben-Zvi, no sabía nada sobre los 40 y más jornales y periódicos de Salónica en judeo español, ni de las cantigas y los contes, las coplas, las obras de literatura, la poesía y del teatro, que me encanté en conociéndolos. La tercera sorpresa aconteció en descubriendo que todas estas formas de cultura se estudiaban por hispanistas y lingüistas en todo el mundo. Empezando por la España, donde gracias a la iniciativa y las actividades de Jacob Hassan, y más tarde de sus estudiantes y su colega Elena Romero, que desde más de 50 años antes introdujeron el estudio de esta lengua y cultura española olvidada en el Instituto Arias Montano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hoy, la lengua y la cultura judeo-española se enseña en casi todas las universidades del país. Se enseña también en muchas cátedras de estudios hispánicos y lenguas latinas en la Francia y en Bélgica por la iniciativa de Jaime Vidal Sefijá, la Inglaterra, la Alemania, los Estados Unidos y otros lugares donde no hay que pocos faradís. Se enseña mismo en Israel, un país que por imposar el hebreo y unir los inmigrantes judíos de diferentes países y culturas, luchó contra el uso de varias lenguas judías, como el yiddish, el español, la jaquetía y otras. El mensaje era un Estado, una lengua, por el hebreo. Hoy, 50 años después que yo terminé mis estudios de MBA en Jerusalén, el judeo español se enseña en la mayoría de las universidades israelianas, como la Universidad Hebrea de Jerusalén, Bar Ilan y Ben Gurión, la Universidad de Haifa, y por especialistas conocidos como David Bunis, Dov Cohen, Aldina Quintana, Shmuel Rafael y muchos otros. Finalmente, en Grecia, hay 2 años que el judeo español se enseña con gran ardor por mi amigo Jacob Ben Mayor en la Cátedra de la Historia Judía de Salónica, que se fundió solo últimamente en la Universidad Aristóteles.
sus estudiantes, por lo más no judíos, no solo rehusaron ameldar jornales y otras fuentes en escritura así, pueden también composar sus propios textos en judeo español. Y aquí es que se debe preguntar si esto basta para seguir la pervivencia de la lengua. También debemos pensar qué es que significa la noción de la palabra pervivencia para cada uno y uno. Si es que pervivencia significa la renacencia de la lengua oral, cosa que ciertos grupos en Francia y en Israel crean que sería posible, tengo de decir que yo no lo creo. También hay otras personas más especialistas de mí, como era Yosef Nehama y Jaime Vidal Sefijá, que mismo antes de la guerra decían que esta lengua es muerta. Y esto porque después de la destrucción de la comunidad por los nazis, no existe más una sociedad sefardita que podría realizar este sueño romántico. La prueba es que mismo en Estambul, la única comunidad donde viven 15,000 judíos sefardíes turcos, los judíos estambulíes no la hablan más, mismo si la conocen. Es verdad que los aidados que saben la lengua pueden ainda cantar, orar en judeo español, ama entre ellos se hablan en turco. Si de otra parte la pervivencia significa una producción literaria, esto también no es un buto que se puede realizar. Y la razón es que afuera de la revista Aquí Jerusalén, que fue creada y dirigida por Moshe Shaul durante 37 años, y El Amanecer, el jornal mensual de Estambul, que dirige Karen Sarjón, no existe otra publicación contemporánea que trata de los problemas y de los varios temas que interesan a los lectores faradís de nuestra época. También no sé si lo que se publica en sus ollas o follas se puede definir como producción literaria. Es verdad que existen ciertas personas como las poetistas Margarit Matatiau con El cortillo quemado y Alegrica, y Clarice Nikoitsky con sus ojos, las manos y la boca, como las autobiografías intituladas Letra a Antonio Saura por el autor Marcel Cohen y La tela de cebolla de Miriam Moscona. Los israelianos Moshe Elión, que es de Grecia, que publicó la elegía en los campos de la muerte y tradució la Odisea en judeo español, Eliezer Papo, que publicó la Agadá de Pesach, satírica de maravilla. Por tanto, hay de ver que estos se contan a los dedos de la mano y que se trata de individuales talentuosos, poetas o autores que no representan más que a sus mismos. Sus obras no son una producción literaria de una sociedad o de una comunidad y no bastan para la pervivencia literaria del judeo español. Creo que el género de pervivencia de la lengua que necesitamos seguir en Grecia ahora es de la aprender bastante bien para poderme dar las fuentes en judeo español y entender mejor la historia de los sefaradíes. Quiere decir lo mismo que se sigue en estudiando el griego antiguo o el latín, que también constituyen
grande parte de nuestra cultura. Es verdad que por el enseñamiento del judeo español se quiere personas que sepan distinguir el origen de ciertas palabras emprestadas del hebreo, del italiano, del turco y del griego. Esto será fácil para los estudiantes griegos, como ya saben que en su propia lengua existen también empréstinos de turco y del latín. La dificultad, y de otras lenguas. La dificultad, por tanto, por los términos en hebreo, por lo más, es que provienen de la religión judía. Es que no son manco conocidos solo y que por esto se deben enseñar en el mismo tiempo que el español. Mas por horas no se posan semejantes problemas como el deseo de los estudiantes por empezar la lengua es más grande que la dificultad de distinguir ciertos términos hebraicos. Lo que podía ayudar el enseñamiento y encima a la pervivencia académica de la lengua sería una biblioteca con una colección de fuentes y libros en judeo español, de diccionarios especializados y de artículos o obras académicas. También una visita en tales bibliotecas de España y de Israel que tienen ricas colecciones sería mucho deseada. Muchas gracias. Muchas gracias, Rena, por la intervención y qué placer poder escuchar judeo-español. Muchas gracias. Creo que no hay preguntas. Lo que sí hay son muchas felicitaciones a todas las ponentes, agradecimientos y todo palabras de felicitación. Agradecemos una vez más a las ponentes haber estado aquí, al público. Le quería recordar, antes de cerrar, que el próximo jueves a la misma hora tendremos una mesa redonda sobre los retos de la enseñanza del judeo español en la actualidad y para ver qué acciones, que como nos ha dicho Rena, nos ha avanzado algunas de ellas, podamos tomar para que también en nuestras aulas esté presente el judeo español. Muchas gracias y les esperamos la semana que viene. Muchas gracias.